Y por lo tanto, Yurina llamó a la criada Betty, después de lo cual le pidió que le explicara todo lo que estaba sucediendo aquí. Al mismo tiempo, la criada le dijo a la niña que cuando salió de la habitación, el niño al principio tenía miedo de ella y de la señora Loran, pero todo estaba más o menos bien. Luego Betty dijo a la señora Loran. Le mostró todas las telas y patrones que le quedarían bien. Pero aún así, esa no era la causa del problema. Tras lo cual, la criada añadió que unos minutos más tarde, cuando estaban eligiendo un tocado, la señora Loran. De repente, el hilo de pensamiento de la criada fue interrumpido por una chica que le preguntó por qué la señora Loran Betty de repente se quedó en silencio ante eso. Dijo la mujer, le dijo eso al niño. Sus ojos se ven siniestros. Y luego le dijo a Reynard, para esconderlos cuando salga de la finca, según escuchó, Yurina estaba sorprendido. Pero entonces la niña se enojó y les gritó a las criadas que le había advertido al mayordomo Robert que castigaría a cualquiera si alguien decía algo sobre los ojos del niño. Después de todo, tal situación no fue una sorpresa para ella, porque para ella los ojos de Reynard eran esperanza, pero para otros eran percibidos de manera diferente, es decir, tenían una sensación de miedo a algo desconocido. Sin embargo, en el imperio, el color rojo no se consideraba una mala señal, pero la mayoría todavía consideraba los ojos rojos una maldición. Mirando a las sirvientas, Yurina entendió lo que era posible porque había advertido a Robert sobre todo con anticipación, para que las criadas no chismearan, y fue la razón por la cual el problema no se hizo aún mayor. A continuación, la niña le preguntó a la criada Betty si Robert no le hizo ningún comentario a la señora Loran. A esto, el sirviente dijo asustado que el mayordomo definitivamente le había advertido a la señora sobre esto. Después de eso, Betty añadió que la señora Loran le dijo al niño que la señora Cartia, más joven, tenía un corazón muy bondadoso y que, por lo tanto, debería estar agradecido con la familia Cartia por elegir apoyar a un niño tan siniestro como él. Luego, agregó la mujer, diciendo que si no fuera por la familia Cartia, nunca se habría puesto a coser ropa para un niño tan siniestro como él. De tales palabras, Reynard se sorprendió, pero la mujer no se detuvo y continuó, diciendo que solo estar cerca de él la hacía sentir bastante enferma. Sin embargo, la criada Betty añadió que intervinieron de inmediato, pero en el dorso de la mano de la señora Loran quedó un rasguño, después de lo cual la criada agregó que por eso el mayordomo Robert se llevó inmediatamente a la señora Loran al doctor. Finalmente, Betty dijo que la zorra Loran seguía sosteniendo su cabeza con orgullo porque creía que estaba haciendo todo por el bien de la familia Cartia. En el mismo momento, la chica Yurina preguntó a la criada si después de Reynard se amotinaron. ¿Estaban haciendo algo o simplemente se estaban yendo? A eso, la criada dijo que no tenían más remedio que salir de la habitación. Al final, todo lo que escuchó la niña la entristeció, porque pensó en que después de sacar al niño del refugio, quería mostrarle todo desde el lado bueno. Sin embargo, pensando en esa situación, Yurina se sentía disgustada con la señora Loran, porque solo podía mostrar su fuerza frente a alguien más débil que ella. Pero cuando aparecía alguien que era más fuerte, no podía oponerse a él. Tocando la puerta de la habitación donde se encontraba Reynard, la niña pensó en lo que el niño estaba sintiendo ahora, al escuchar comentarios tan enojados dirigidos a ella. A partir de tales pensamientos, la niña se puso cada vez más triste. De repente, Yurina se volvió hacia la criada y le dijo que trajera a la señora Loran aquí tan pronto como terminara su tratamiento. La criada se sorprendió por esto y luego le dijo a la niña que era bastante peligroso. Al final, la niña ignoró las palabras de la criada, tras lo cual, después de tocar la puerta, la niña le dijo al niño que era ella y agregó que quería acercarse a él. Tan pronto como Yurina entró en la habitación,
Luego escuchó cómo Reynard, con un grito, le ordenó que no se acercara a él, tras lo cual, en el mismo momento, algo pasó volando a su lado, lo que sorprendió bastante a la niña. Al final, resultó que el objeto que casi toca a Yurina resultó ser un jarrón. Sin embargo, la niña entendió la reacción de Reynard, por lo que decidió recurrir a él para hablar. Sin embargo, todo fue en vano, porque el niño no respondió a la palabra en absoluto. Simplemente apretó las piernas y se sentó en silencio, apoyado en una almohada. Al ver la reacción hacia ella, la chica se entristeció por el hecho de que no podía hacer nada. Al final, pensó que normalmente simplemente se enojaría y le gritaría a esa mujer por tener el descaro de tratarla así. Sin embargo, ella le prometió mentalmente al niño que haría que Loran paga por esta actitud hacia él y su ira se apoderará de ti. Después de todo, Yurina entendió que si el niño la acusaba de dejarlo solo y alejarse, lo único que ella tendría que hacer era calmarlo. Así que la niña se acercó a Reynard y comenzó a disculparse por llegar tan tarde. Acercándose al chico, Yurina vio que estaba temblando, después de lo cual ella le prometió que ordenaría a la señora Loran por el hecho de que ella se atrevió a comportarse así con él. En ese mismo momento, la niña prestó atención a los ojos de Reynard, tras lo cual decidió preguntar qué pasaba con sus ojos. Ante esto, el niño le dijo que no lo mirara y luego continuó diciendo que ella le había mentido acerca de haber sido bendecida por una diosa. Después de lo cual agregó, ella le había dicho que tenía poderes. Mirando a Reynard, Yurina fue una lástima que durante su corta vida no recibió el amor de sus padres, y más aún, tuvo que sufrir las opiniones negativas de otras personas sobre sus ojos rojos. De repente, el niño le dijo que ella es la única que piensa que él es de alguna manera especial, en paralelo a sus palabras Yurina. Pensó que su carácter cáustico probablemente fue creado por la actitud de odio de otras personas hacia él. Al final, la chica también pensó en el hecho de que cuando llegó a un lugar desconocido, trató desesperadamente de sobrevivir aquí. Eso es exactamente para lo que pensó en usar al chico. Pero sin embargo, Yurina se dio cuenta de que no pensaba en los sentimientos de Reynard. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que ella no era diferente de la señora Loran, aunque no insultó al niño de la forma en que lo hizo la mujer. Después de todos estos pensamientos, la niña se dio cuenta de que solo quiere una cosa, a saber, Reynard. Entendió que definitivamente estaba bendecido por la diosa, y sus ojos rojos eran su símbolo. Después de todo, ella sabía que el niño se convertiría en la persona más bella y amable de este mundo. Al mismo tiempo, Yurina tomó su mano y comenzó a disculparse nuevamente, luego de lo cual dijo que todo era culpa suya, a lo que el chico le dijo que no sabía todo aquí sin ella. Todos lo miraban como si lo vieran por primera vez. Primera vez. Después de disculparse nuevamente, la niña le dijo a Reynard que ella personalmente reprendería a la SRA. Loran luego agregó que la próxima vez se aseguraría de que nadie se permitiera tratarlo así. Siguiente, Yurina agregó, diciendo que si alguien se atreve a menospreciarlo, entonces debe responder con orgullo, porque esa actitud hacia él significará que la tratarán a ella de la misma manera. De repente, Yurina tomó a Reynard por las manos y mirándolo directamente a los ojos, le dijo que sus ojos eran increíblemente hermosos, tras lo cual añadió que eran como rubíes. Ante esto, el niño se sorprendió, y la niña le dijo que el rubí era una piedra roja tan preciosa que se parecía a sus ojos. Sin embargo, ella entendió el hecho de que los ojos de Reynard eran tan rojos que sería inusual encontrarse con él en la oscuridad. Sin embargo, mirándolo a los ojos, Yurina se dio cuenta de que la razón por la que le gustaban tanto no era porque fueran un símbolo de la bendición de la diosa,
sino porque le gustaba la forma en que él la miraba sin temblar ni dudar. Mientras tanto, el chico vio cómo la chica lo miraba, y por eso se avergonzó instantáneamente. Y mientras tanto, ella pensó para sí misma que todas las personas aquí la miraban como a Yurina, Kartia, y no como una chica común y corriente, que en realidad lo era. De inmediato, Reynard, cruzándose de brazos sobre el pecho, preguntó indignado a la muchacha qué estaba mirando, y ella misma pensó que no era él, sino estropeaba todo el ambiente. Sin embargo, a la pregunta del niño, Yurina sonrió y le dijo que estaba contenta de que finalmente se hubiera animado. De repente, el niño prestó atención a la mejilla de la niña y vio que allí había una herida, tras lo cual decidió preguntar si estaba herida, a lo que ella le dijo que aquí no pasa nada grave, porque para ella todo está bien. Siguiente, Yurina añadió, diciendo que le diría a Dave que se encargara de ello. De inmediato, Reynard se dio cuenta que más bien era obra suya, y por eso le dijo que debió haberlo hecho él. Ante esto, la niña sonrió y le dijo que no le prestara atención. De repente, el niño tomó el rostro de Yurina con sus palmas, lo cual la sorprendió. Pero el niño no prestó atención a su sorpresa, sino que decidió preguntarle si no sentía dolor, a lo que la niña respondió que no sentía dolor en todo. Entonces, Reynard se sintió culpable por su acto y comenzó a disculparse. Ante esto, la niña le sonrió y le dijo que no tenía nada que culpar, porque para ella todo está bien. En ese mismo momento, el niño la miró con ojos asustados. Esto sorprendió a Yurina, y por eso decidió preguntarle qué pasó y por qué se comportaba así. Sobre esto, Reynard le dijo que su herida había desaparecido, tras lo cual agregó que definitivamente la había visto en la mejilla de la niña. Escuchar eso sorprendió a Yurina, pero en ese momento se dio cuenta que el calor que emanaba de las manos del niño había sanado su herida. Al mismo tiempo, la niña se acercó a la mesa y tomando el espejo que había allí, se miró y vio que la cicatriz que tenía en la mejilla realmente había desaparecido. En el mismo momento, decidió preguntarle al niño cómo estaba él. En respuesta, un confundido Reynard le dijo que él mismo no sabía cómo sucedió esto, luego de lo cual agregó que solo quería que ella no sintiera dolor, y eso fue todo. Al final, agregó el niño, diciendo que era algún tipo de magia. Al escuchar esto, Yurina sonrió y le dijo que fue con magia que curó su herida. Tan pronto como el niño escuchó la respuesta de la niña, quedó increíblemente sorprendido, luego de lo cual le preguntó cómo es posible esto, Yurina. Le dijo en tono alegre que, como le había dicho antes, tenía talento y que todo lo que había hecho definitivamente era magia. Después de escucharlo, Reynard inmediatamente miró sus manos y preguntó en voz alta si realmente tenía algún poder mágico, a lo que la niña le dijo que se lo había contado hacía mucho tiempo. Y luego le pidió al niño que intentara curar sus heridas, porque justo entonces podrán asegurarse de que tiene un verdadero don, a pedido de Reynard, porque no sabía cómo hacérselo. Al mismo tiempo, Yurina tomó al niño por la cara y le dijo que si hacía todo lo mismo que le hizo a ella, entonces todo debería salir bien para él. Después de todo, Reynard decidió escuchar las palabras de la niña y en el mismo momento comenzó a tocar sus heridas. Después de unos segundos, la niña vio que no salía nada, por lo que decidió pedirle que dejara de tocarle la cara, argumentando que podría traer una infección. Al darse cuenta de que después de sus intentos falló, el niño se sentó y comenzó a sentirse triste, tras lo cual dijo que no podía hacer nada. Eso es todo, Yurina. Decidió tranquilizarlo, y por eso, poniendo sus manos sobre sus rodillas, la niña dijo que esta era solo su primera vez, y por lo tanto, con el tiempo, aprendería. Al escuchar tales palabras, Reynard decidió preguntarle si la chica le estaba diciendo la verdad. En respuesta,
Ella le dijo que nunca le mentiría, y luego pensó en lo que Reynard aún no ha comenzado a aprender magia, pero ya puede usar magia curativa fuerte. Mientras tanto, Yurina miró las heridas del niño y se dio cuenta que después de todos sus esfuerzos, se habían vuelto aún peores que antes. Y por eso, entendió que era mejor no tocarlas más. Sin embargo, se dijo mentalmente que Reynard todavía no entiende cómo sucede todo, precisamente porque es la primera vez para él. Continuando mirando fijamente al chico, Yurina pensó en lo que le ayudaría a descubrir su talento oculto y también le ayudaría a entender que es un niño especial no solo para él, sino también para todas las personas que estaban a su alrededor. Yurina estaba sentada en la mesa del balcón y la señora Loran, de repente, la niña le dijo a la mujer que había escuchado que en su ausencia, Reynard se enojó y se comportó bastante groseramente. Después de eso, la niña de repente sonrió y le preguntó a la mujer cómo estaba su mano y si todo estaba bien con ella. Ante esta pregunta, la mujer se sorprendió un poco, pero aún así le dijo a la niña que todo estaba bien para ella. Después de todo, mirando a la señora Loran, Yurina le preguntó mentalmente si realmente estaba diciendo la verdad, porque a la niña le pareció que las intenciones internas de la mujer eran bastante obvias. A continuación, la mujer le dijo que desde el punto de vista de los aristócratas, nada terrible había sucedido, pero mientras tanto, la niña mentalmente se decía a sí misma que incluso con el apoyo de la familia Cartia, Reynard todavía seguía siendo un plebeyo que no recibió una educación adecuada. Mirando a la señora Loran, Yurina entendía el hecho de que en cualquier caso, esta mujer era la esposa de un varón, lo que significaba que era una aristócrata. Además, no hubo violencia de su parte, solo palabras, por lo que esto no era un problema para ella. Al final, la niña pensó en el hecho de que, en realidad, para otros aristócratas, no importaba mucho, pero aún así entendió que aún debía decirle algunas palabras a la mujer. Después de todo, las palabras de la señora Loran Reynard estaba profundamente herido, y por lo tanto, Yurina no podía simplemente dejar todo así, porque ella era la única que podía proteger al niño en tal situación. Y entonces, en el mismo momento, se volvió hacia la mujer y le dijo que Reynard no es un mal chico, después de lo cual la niña agregó que, en su opinión, él simplemente aún no estaba acostumbrado a la vida en la finca. Luego, Yurina miró la mano de la mujer y dijo que estaba preocupada por no tener una cicatriz en la mano, y por eso quería disculparse por el comportamiento del niño después de escuchar esto. S.R.A. Loran. Se sorprendió y, por eso, volviéndose hacia la niña, le dijo que la joven no debía disculparse con ella. Después de eso, la mujer dijo que no pasó nada terrible, porque ella cose ropa y debido a esto, a menudo le salen moretones y cortes en las manos. Entonces, Loran añadió, diciéndole a la pequeña Yurina que no debería preocuparse demasiado por este incidente. Ante esto, la pequeña belleza sonrió y le dijo a la mujer que no sabía que tenía un corazón tan grande y bondadoso, tras lo cual añadió, diciéndole a la señora Loran que era una persona hermosa. Mientras tanto, Yurina, pensé que la mujer se comporta de manera repulsiva, porque Loran coqueteó mucho con ella, a pesar de que la propia Yurina era más joven que su propia hija, pero esto no impidió que la mujer tratara tan mal a Reynard. Al final, mirando a la mujer, la niña se dijo a sí misma que desde el principio no iba a dejar las cosas como estaban, pero ahora que veía el comportamiento de la señora Loran, empezaba a enojarse aún más. Después de eso, Yurina pensó que incluso si la mujer continuaba insistiendo en que decía todo eso solo por el bien de la familia Cartia. Pero aún así, la niña entendió que basándose solo en ese hecho, era seguro decir que la mujer había expresado desdén hacia los Cartia. Apellido.
porque la señora Loran ignoró la advertencia del mayordomo Robert de que no debía decir nada sobre los ojos del chico. Al final, la chica pensó que si le levantaba la mano a la mujer ahora, no podría decirle nada, pero Yurina no quería utilizar un método tan estúpido. De repente, la niña se cruzó de brazos sobre el pecho y se volvió hacia la señora Loran, preguntándole por qué una persona tan cariñosa como ella ignoró la advertencia que le dio el mayordomo y se permitió decir algo como lo que dijo antes. Por lo que escuchó, la mujer estaba increíblemente sorprendida. ¿Por qué, Yurina? Dirigiéndose a las criadas, les pidió que trajeran lo que les había dicho antes. Ya después de unos segundos, las criadas sostenían los vestidos de la niña en sus manos. Al verlas, la señora Loran se sorprendió por qué los trajeron, por lo que preguntó a las niñas al respecto y agregó que estos vestidos fueron bordados para la niña con sus propias manos. La niña ignoró la pregunta de la mujer, luego de lo cual ordenó a las sirvientas que cortaran los vestidos en pedazos. Al ver esta acción, la mujer se sintió increíblemente avergonzada. A continuación, SSRA. Loran se volvió hacia la pequeña Yurina y le preguntó qué estaba haciendo. A esto, la niña le preguntó a la mujer como respuesta, diciendo que según ella, el consejo que le dio a Reynard era por el bienestar de la familia Cartia. Después de esta pregunta, Yurina de repente sonrió y le dijo a la mujer que le estaba agradecida por tales intenciones. Pero aún así, la niña agregó, diciendo que la mujer dijo que a pesar de la advertencia que le dio la familia Cartia, luego de lo cual le preguntó a Loran, tal vez podría poder hacerlo. No tuvo en cuenta ni siquiera esta advertencia, y por eso simplemente expresó su opinión sin mirar nada. Luego, la niña miró a la mujer alta y le dijo que haría que la mujer ya no pudiera crear ropa para aristócratas. Tales palabras, por supuesto, golpearon a la mujer. De tal declaración, Loran cayó de rodillas, y la propia Yurina pensó en el hecho de que no quería llegar tan lejos, pero aún así entendió que la mujer necesitaba una terapia de choque, especialmente porque la niña misma quería a Loran. Entendió el hecho de que uno debe asumir la responsabilidad de todas las acciones. Después de un rato, Yurina llegó a la habitación donde estaba Reynard, y con él Dave. Mientras tanto, miró al niño y vio que el hombre sanaba sus heridas. De ahí, mentalmente se dijo a sí misma que su magia es algo increíble. Seguidamente, sonrió y pensó que en el lugar de donde era, sería necesario utilizar varios ungüentos, tiritas y demás, solo para curar la misma herida que tenía Reynard. De repente, el niño vio cómo Yurina lo miraba, y por eso decidió voltear hacia ella y preguntarle por qué lo miraba así. En respuesta, la niña le dijo que lo que vio fue solo una especie de milagro. Después de tal respuesta, el niño se cubrió la mejilla con las manos y le dijo a la niña que si lo miraba así, le quemaría un agujero en la cara. Sobre esto, Yurina sonrió y le preguntó si realmente pasaría si ella continuaba. El niño se sintió avergonzado por tal pregunta. En el mismo momento, la niña fue abordada por un sorprendido Dave, quien le dijo que había escuchado que tenía la cara herida, tras lo cual le preguntó dónde estaba su herida. Luego agregó el hombre diciendo que las criadas le dijeron que su herida era muy grave, lo que la niña quedó sorprendida. Después de eso, se puso la palma de la mano en la mejilla y le dijo al hombre que allí era donde tenía un rasguño que desapareció cuando Reynard deslizado aquí. Al mismo tiempo, decidió preguntarle a Dave si lo que hacía el niño era mágico. Mientras tanto, el propio Reynard se sorprendió cuando escuchó la pregunta de la niña. En respuesta, el hombre le dijo a Yurina que sin duda era magia, tras lo cual añadió que si la herida sanaba instantáneamente, sin dejar rastro, entonces debía ser magia. La respuesta de Dave, la chica le preguntó si estaba seguro de ello, pues su explicación le pareció ridícula. Ante esto, el hombre sonrió y dijo que Yurina no lo habría visto, pero entendió todo cuando miró los rastros de magia que permanecían en su mejilla.
La niña se sorprendió por lo que escuchó, y Dave, al mismo tiempo, le dijo que la magia se realiza cuando se usa el mana natural que los rodea, pero agregó que al mismo tiempo, dicho mana se transforma artificialmente para usar magia, y las huellas de su uso permanecen por un cierto periodo de tiempo. Al final, el hombre le dijo a la niña que podía ver exactamente las mismas marcas de maná en su mejilla. Al escuchar esta respuesta, Yurina, sorprendida, le preguntó si era realmente cierto, después de lo cual preguntó cómo estaba Reynard. ¿Puede usar maná si ni siquiera ha aprendido magia todavía? Ante esta pregunta, el hombre sonrió y le dijo a la niña que a veces personas tan talentosas como Reynard pueden usar magia sin darse cuenta. El siguiente es Dave. Le dijo que usar magia de alto nivel para esas personas era imposible en esta etapa, pero algo tan simple como curar una herida era bastante posible. Mientras tanto, el pequeño Reynard, me quedé dormido escuchando esta charla. Esto fue inmediatamente visto por el hombre que estaba mirando al niño. Le dijo a Yurina que inconscientemente podía atrapar el maná que salía de su cuerpo, por lo que el hecho de que pudiera usar magia curativa no era nada sorprendente. De repente, Dave se iluminó de felicidad y le dijo a la chica que cuanto más miraba al chico, más quería ayudar a su talento, Yurina. Le dijo a su marido que no debería hacer esto. Al oír esto, suspiró y le dijo a la joven que ya lo sabía muy bien. Mirando al pequeño Reynard, que dormía felizmente, Yurina decidió cubrirlo para que no se congelara, después de lo cual se volvió hacia Dave y le preguntó por qué el niño podía curar su herida, pero al mismo tiempo no podía curar la suya propia. Después de lo cual, miró directamente a los ojos del hombre y le contó cómo había dicho antes que en Reynard tienes suficientes habilidades para usar magia curativa. En eso, Dave sonrió y le dijo a Yurina que tal vez el chico quería curar sus heridas más que las suyas. Después de eso, miró a Reynard una vez más y dijo que todavía es increíble para él que a esa edad un niño ya pueda usar magia curativa. Ante esto, la niña sonrió y le dijo al hombre que no importaba cuánto elogiara a Reynard. Ella todavía no se lo daría. Luego, le agradeció a Dave, tras lo cual se volvió hacia el niño y comenzó a despertarlo, diciéndole que debía ir a la habitación. Pero el propio Reynard realmente no quería despertar. Al final, el hecho de que el niño no quisiera despertar alarmó bastante a Yurina. Dentro de un rato, Reynard estaba acostado en la cama de su habitación, y a su lado ya estaba un médico que había venido a examinarlo para conocer la dolencia del niño. De repente, la niña preocupada se volvió hacia el médico y le preguntó si Reynard tenía algunos problemas graves. El médico respondió tranquilamente a la niña, diciéndole que no le había encontrado nada grave. Luego de lo cual, el hombre enfatizó que la condición del niño era causada por un estrés excesivo. Además, el médico añadió que esto sucede a veces. Además, el cuerpo del niño ya estaba en mal estado desde el principio. Paralelamente a las palabras del doctor, Yurina miró al inconsciente Reynard y mientras tanto, el médico continuó con su monólogo y dijo que el niño se aferraba a la fuerza mental, pero esta vez no pudo resistir el ataque. Después de asegurarse de que todo estaba bien con el niño, el médico decidió salir de la habitación y las criadas comenzaron a salir con él. De repente, a Yurina preguntó la criada Betty, quien le dijo a su ama que ella puede sentarse con el niño y por ende, la niña puede ir a descansar. A esto, la niña le dijo a la criada que todo está bien. En respuesta, la criada le dijo a Yurina que era su trabajo servir y cuidar de todo. En el mismo momento, la niña notó que las manos de Betty estaban rayados y retorcidos, por lo que decidió preguntar qué pasó con las manos de la criada. Ante esto, la criada mostró la muñeca y dijo que sus manos eran el resultado de haber hecho esta muñeca. A continuación, Betty añadió diciendo que la muñeca estaba en la habitación,
tras lo cual preguntó a la joven si la había visto allí. Finalmente, la criada sonrió y dijo Reynard. Se siente incómoda cuando la SRA. Yurina no cerca de él, añadió entonces la criada, diciendo que fue por eso mismo que decidió hacerle un muñeco, para calmarlo un poco. Sin embargo, Betty se sintió avergonzada porque no hizo la muñeca como quería. Por eso la niña le dijo que le diera la muñeca. Al cabo de un rato, la muñeca ya estaba acostada con el niño, y la doncella Betty le preguntó a la pequeña dama si el niño se enojaría con ella por una muñeca así. Yurina le dijo que la muñeca era muy linda, así que pensó que todo estaría bien. Después de eso, la niña volvió la cabeza hacia ella y le dijo a la criada que le estaba muy agradecida por todo. Al escuchar tales palabras de su ama, la criada quedó encantada y por ello comenzó a expresarle sus sentimientos de alegría a la pequeña, al ver que la criada se había ido, Yurina. Le dijo que se calmara. A continuación, la niña les dijo a las sirvientas que habían hecho un buen trabajo, así que ahora era su turno de quedarse con el niño para ayudarlo. Ante esto, la doncella Betty se inclinó hacia Yurina y le dijo que si necesitaba algo, podía llamarlos tranquilamente, porque estarían en el pasillo. Ante esto, la niña sonrió y dijo que con gusto lo haría si era necesario. Tan pronto como se cerró la puerta, la chica inmediatamente pensó que al menos Dave curó las heridas alrededor de los ojos del niño, pero es simplemente imposible curar su alma herida de inmediato. Al mismo tiempo, pensó en las palabras del médico, quien le habló del estado del cuerpo del niño, el cual no era muy bueno desde el principio, y por eso, esta vez, el niño no pudo soportarlo todo. Después de Yurina, recordó las palabras del médico. Al mismo tiempo, se preguntó si realmente había pasado todo el tiempo hasta que Reynard estaba en un estado tenso cuando estaba en esta finca. Luego, la niña pensó en el hecho de que todo el tiempo que el niño estaba en la finca, él era ruidoso y activo, y por lo tanto, Yurina creía que ya estaba acostumbrado a este lugar. De repente, el recuerdo apareció ante sus ojos, cuando Reynard le dijo que ella era la única que consideraba sus ojos la bendición de una diosa. Al mismo tiempo, decidió sentarse a su lado, tras lo cual se dijo a sí misma que era por eso que él no podía calmarse. Siguiente, Yurina miró al niño y sonrió, diciéndole mentalmente que de todas formas se alegraba de que no le hubiera pasado nada grave. Al final, la niña quiso cuidar sola a Reynard, hasta que de repente las sirvientas entraron a la habitación, quienes avergonzaron a la niña con su inesperada aparición, y ella, a su vez, Yurina. Pensó que tal vez por ser aristócrata, no le daban la oportunidad ni siquiera de cambiar las toallas ella sola, porque podría lastimarse las manos. Cuando se despertó, ella quería ayudarlo a comer, pero él le dijo que podía hacerlo él mismo, pero al final comió de todos modos a pesar de derramar la mayor parte de su comida. Más tarde, la niña notó que toda su ropa estaba mojada por el sudor, pero sin embargo, le dijo a Yurina que no se cambiaría de ropa, tras lo cual le pidió que no lo tocara, aunque a la niña no se le ocurrió tal cosa en absoluto. Después de todo, lo único que la chica podía hacer era simplemente sentarse y mirar a un chico tan testarudo. De repente, notó que ella lo estaba mirando, así que le pidió que dejara de hacerlo. Después de lo cual, llevándose una mano a la frente, Reynard le dijo a la niña que si continuaba mirándolo así, eventualmente le quemaría un agujero en la cara. Luego, el niño agregó, diciendo que ella asumiría la responsabilidad si le hacía un agujero en la cara. En el mismo momento, Yurina se dijo a sí misma que finalmente estaba despierto, tras lo cual le dijo que si no podía asumir la responsabilidad, entonces dejaría de mirarlo. En respuesta, el niño le preguntó a la niña qué hacía ella aquí durante ese tiempo y, en general, qué hacía mientras él dormía, a lo que la niña no dijo una palabra, sino que permaneció torpemente en silencio. Al mismo tiempo, Yurina se levantó y comenzó a tapar al niño, para luego preguntarle por qué seguía siendo caprichoso.
a pesar de que todavía estaba feliz de verla. Tras lo cual, ella le dijo que se estaba comportando como un niño pequeño, agregando que incluso un juguete cerca a él está mintiendo. A continuación, la niña cruzó los brazos sobre su pecho y le dijo a Reynard que no se ofenda porque ella no está interesada en chicos tan pequeños como él, en el sentido masculino. Luego de escuchar tal afirmación, el niño se levantó indignado y le dijo. Ella le dijo que en realidad era mayor que ella durante 2 años completos, después de lo cual agregó que era incluso más alto que ella. Al escuchar esas palabras del chico, Yurina ella le dijo en tono serio que de todos modos no era alto. El niño se sintió avergonzado por esas palabras. Sin embargo, la niña le dijo a Reynard que lo vio discutiendo con ella, por lo que le preguntó si se había recuperado, diciéndole mentalmente que ella era 10 años mayor que él. Después de tales disputas, el niño decidió recostarse y Yurina, mientras tanto, decidió llamar a las criadas, porque vio que el resfriado parecía bastante grave y por eso necesitaba urgentemente un trago de agua. Después de un tiempo, cuando las criadas trajeron agua, la niña decidió despertar a Reynard diciéndole que debía beber agua. Después de todo, el niño realmente no quería salir de la cama caliente. Cuando el niño empezó a beber, Yurina vio que estaba derramando mucha agua, por lo que decidió preguntarle si necesitaba ayuda, a lo que él le dijo que no necesitaba ayuda. De repente, Reynard le dijo a la niña que tenía mucho frío, a lo que ella le dijo que todo era porque bebía agua, así que debía soportarlo. El niño, envuelto en una manta, le dijo a Yurina que ahora se sentía como si se hubiera convertido en una tortilla, a lo que la niña, sorprendida, le preguntó si aún tenía fuerzas para bromear, tras lo cual agregó que necesitaba sentarse así por un rato para calentar. De repente, la niña le dijo a Reynard que su ropa estaba toda mojada y que por eso ahora tenía frío. Luego de lo cual le preguntó al niño si quería cambiarse. Al escuchar tal oferta, el niño se sintió avergonzado. Por eso decidió preguntarle a Yurina cómo puede cambiarse de ropa mientras ella está presente a su lado. En respuesta, la niña le dijo que podía salir de la habitación para que él pudiera cambiarse de ropa, tras lo cual notó que a pesar de que estaba enfermo, su voz se quebraba. Sobre esto, Reynard se envolvió más fuerte en la manta y no dijo una palabra. Al ver su condición, Yurina le preguntó si realmente tenía tanto frío que le castañeteaban los dientes. En ese mismo momento, la niña abrazó a Reynard, lo que lo sorprendió, y luego le dijo que lo más probable era que tuviera frío porque tenía una temperatura muy alta, tras lo cual agregó diciendo que ella no tenía frío, pero porque ella no puede decirle con seguridad si realmente tiene fiebre. Abrazando al niño, Yurina le dijo que hacía mucho calor y luego le dijo que ahora no era el momento de usar la chimenea y que por lo tanto aún no la habían limpiado. Luego, la niña le dijo a Reynard que se encargaría de limpiar la chimenea. En respuesta, el niño le dijo que ya estaba bien. Luego se volvió hacia la niña y le preguntó si ahora olía algo. Tal pregunta la sorprendió. Luego de eso, decidió preguntarle por qué le preguntaba sobre esto, a lo que Reynard volvió a preguntar si olía, en el mismo momento, a Yurina. Se dio cuenta de que todavía estaba preocupado por lo que ella le había dicho antes. Al mismo tiempo, le dijo al niño que realmente olía mal. Por esas palabras, tembló un poco, luego de lo cual decidió preguntarle si la niña hablaba en serio sobre esto. Ante tal pregunta, Yurina sonrió. Después de eso, sin dejar de sonreír, le dijo al niño que esta vez olía bastante bien. De tales palabras de la niña, en Reynard mejillas enrojecidas. Al ver la condición del niño, Yurina decidió preguntar si todo estaba bien, a lo que el niño respondió que se iba a dormir, tras lo cual agregó diciéndole a la niña que ya era hora de que ella también se fuera a descansar. A continuación, decidió preguntarle al chico si no tiene frío ahora. A esto, después de pensar un poco, él le dijo que ya está bien. Luego de escuchar tal respuesta, Yurina
Quería asegurarse de la veracidad de las palabras de Reynard, y por eso decidió preguntar nuevamente. De repente, mirando hacia abajo, la niña notó que vestía shorts, por lo que le dio otra ropa y le pidió que se cambiara, argumentando que si dormía con esa ropa, empeoraría aún más. Después de eso, Yurina le preguntó al niño si no tiene miedo de estar solo. En respuesta, Reynard, indignado, le dijo que ya no era un niño en absoluto. A esto, la niña le dijo en tono tranquilo que incluso los adultos se sienten solos cuando están enfermos solos. Sin embargo, quiso agregar algo más, pero de repente se detuvo. Reynard también noté que algo detuvo el monólogo de Yurina, pues resultó que la chica quería decirle que ella también estaba triste cuando estaba enferma sola, pero entre todos los días que vivió, por alguna razón en su mente, solo dormía el día en que murió, después del cual tuvo la sensación de morir en un lugar desconocido, en esa soledad y miedo. Luego pensó en el hecho de que entonces cualquiera, incluso algún extraño, tomaría su mano, pero ella lo haría. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Reynard, quien pareció escuchar esos mismos pensamientos y peticiones, porque en el mismo momento él tomó la mano de la niña, tras lo cual se volvió hacia ella. Por supuesto, Yurina se sorprendió por esto, y el propio niño, sorprendido, le preguntó qué le estaba pasando, tras lo cual se preguntó si ella realmente se había infectado con él. En el mismo momento, la niña se dio cuenta de que, sin darse cuenta ella misma, al darse cuenta de hacia dónde se inclinaban sus pensamientos, se interrumpió bruscamente, tras lo cual le dijo que todavía era un niño. Al escuchar tales palabras de Yurina, el niño se indignó y dijo que tantas veces le había dicho que no era un niño, tras lo cual añadió diciéndole que si ella iba a seguir con el mismo espíritu, entonces tenía que hacerlo. Mejor vete y vete a la cama. En respuesta, la niña le preguntó irónicamente si ese muñeco que yacía a su lado no era suyo. Al enterarse de la muñeca, Reynard se sorprendió, tras lo cual dijo que fue la chica que estaba a su lado quien decidió hacérselo. Pero en cuanto vio la reacción de Yurina, decidió dejar de poner excusas, tras lo cual le dijo que no sabía nada y añadió que era mejor que se fuera a dormir. Ante esto, la niña sonrió y luego le preguntó al niño si realmente estaba seguro de que no tendría miedo de quedarse solo. Sobre esto, Reynard le respondió indignada, una vez más diciendo que no era un niño. Ante esto, la niña sonrió cínicamente y le preguntó si necesitaba llamar a las sirvientas aquí. Por este comportamiento de la niña, el niño casi tuvo un ataque de nervios, por lo que enojado comenzó a decirle que no quería que nadie lo llamara, luego de lo cual ordenó a Yurina que saliera ya de su habitación, sonriendo en respuesta. Ella le dijo que se había acordado de que estaba enfermo, y por eso, añadió, diciéndole que se fuera a la cama lo antes posible. Al acercarse a la puerta, la niña se dijo a sí misma que Reynard dice todo lo que quiere, pero aún así puede empeorar las cosas para él, y por eso decidieron que ella debería decirle a las criadas que cuidaran al niño. De repente, Yurina escuchó un sonido que era exactamente como el de una persona suspirando de alivio. En el mismo momento, se preguntó por qué suspiró así. Después de eso, se preguntó si el chico tenía miedo de que ella lo abusara. Entonces, giró su cabeza hacia Reynard y le dijo que no llorara hasta que ella se fuera. Al oír esto, el niño se sorprendió e indignó, porque pensó que ella ya había muerto. Después de eso, ordenó a la niña que finalmente saliera de esta habitación. Ante esto, ella sonrió y dijo que lo entendía perfectamente, y luego le deseó dulces sueños. En respuesta, el niño también le deseó dulces sueños, pero en voz baja y en un susurro. Dentro de un rato, Reynard y Yurina estaban sentados a la mesa del estudio, hasta que de repente el niño notó que la niña estaba pensando en algo, por lo que decidió llamarla, tras lo cual le preguntó en qué estaba
tan concentrada. Al principio, la niña no tenía nada que responder, pues acababa de salir de sus pensamientos, pero después de unos segundos, le preguntó al niño si quería ayudarla, y en cuanto ella accedió, inmediatamente le mostró las páginas del libro, después del cual Reynard comenzó a mirar cuidadosamente el contenido. Después de unos segundos de su investigación, el niño llegó a la conclusión de que no entendía nada, lo cual le contó a Yurina, y luego agregó diciendo que estudió con bastante diligencia, pero hasta ahora le parece que es así. No es suficiente. En respuesta, escuchó estar de acuerdo con su opinión. Luego, la niña sonrió y le dijo que podía explicar todo esto por el hecho de que él acababa de empezar a estudiar. Al final, resultó que, hace solo unos días, el niño comenzó a estudiar con un tutor y comenzó sus estudios aprendiendo letras. Es por eso que Reynard hasta ahora solo puede copiar las letras que ve, así como leer palabras sencillas en sílabas y con tartamudez. Después de todo, la propia tutora que trabajaba con el niño era conocida por su rigor y evaluaba al niño como un estudiante inteligente, trabajador y bueno. Yurina, recordando cómo el tutor elogiaba al niño, se dijo a sí misma que se alegraba de que el niño estuviera más interesado en aprender de lo que ella podría haber imaginado. En el mismo momento, la niña le dijo a Reynard que lo que acababa de intentar leer era lengua antigua. Ante esto, el niño la sorprendió y le preguntó si podía leer algo en un idioma antiguo. En respuesta, la niña le dijo que por supuesto que no podía. Habiendo dicho eso, Yurina pensó en el hecho de que sería feliz si pudiera hacerlo, pero por alguna razón no tiene esa habilidad. Luego, la niña pensó en el hecho de que normalmente, en las novelas románticas y fantásticas, las heroínas podían leer varios textos en idiomas antiguos. De repente, Reynard le preguntó a la niña por qué necesitaba este libro si ni siquiera podía leerlo, y ella le respondió que solo estaba buscando algo allí. Al escuchar tal respuesta, el niño se sorprendió, tras lo cual decidió preguntarle a la niña cómo podía buscar algo si no podía leer las palabras de manera básica. Ante eso, Yurina respondió diciendo que solo estaba buscando registros. Reynard se sorprendió al enterarse de algunos discos, por lo que decidió indagar una vez más. Pero esta vez ya estaba interesado en qué exactamente y qué discos estaba buscando la chica. En respuesta, la niña le dijo que quería encontrar algún registro que dijera que sus ojos rojos eran una bendición de la diosa. Al escuchar tal respuesta, el niño, sosteniendo su mejilla, le dijo a Yurina que no necesitaba buscar tal cosa. De repente, la niña tomó su mano y luego le dijo en tono tranquilo que necesitaba encontrarla. Al mismo tiempo, pensó en lo que debería haber hecho mucho antes. Después de eso, se dijo a sí misma que si tan solo pudiera encontrar los registros de que los ojos rojos del niño eran un símbolo de la diosa desde el principio, sería mucho más fácil para ella convencer a su padre, a Dave y al propio Reynard. No pensaría en sus ojos como si fueran algo terrible. Siguiente, Yurina pensó en que otras personas no le tendrían miedo y él, a su vez, no sería sometido a prejuicios infundados y más aún, no sentiría dolor. Sin embargo, no se puede decir que la niña no lo intentó en absoluto, pues visitó varios asilos para encontrar al niño y además, en su tiempo libre, intentó encontrar registros de algunos de los magos más grandes de la historia, incluido el archimago Guillermo. De repente, Yurina pensó que el problema no era que no pudiera leer el texto en el idioma antiguo, porque el problema era más global. Después de todo, en este mundo en el que renació la niña, no había motores de búsqueda y, por lo tanto, necesitaba buscar sola. Sin embargo, incluso en los libros encontrados por la niña, casi no había descripción de la apariencia de los magos. Después de todo, un mes después de Yurina. Comenzó a estudiar la información, comenzó a entender un poco de algo. Sin embargo, se dio cuenta que cualquier información que pudiera encontrar
ya era conocida tanto por Dave como por cualquier mago. De repente, pensó en el marqués de Fron. Pudo aprender sobre el hecho de que los ojos rojos eran la bendición de la diosa. Después de un tiempo, la niña se acercó a Dave. Con una solicitud para traducir algunas palabras al idioma antiguo, tal solicitud sorprendió al hombre. Después de eso, él sonrió y le dijo a Yurina que no podía pensar que ella tuviera algún interés en aprender un idioma antiguo. A esto, la niña le respondió al hombre, diciéndole que simplemente le gustan estas palabras y por lo tanto le interesa lo que se verán como en el idioma antiguo. Al escuchar esa respuesta, Dave se sorprendió, tras lo cual decidió preguntar nuevamente si no había escuchado que a ella le gustaban esas palabras. Habiendo recibido una respuesta positiva a su pregunta, el hombre inmediatamente se encendió con el entusiasmo de la niña y le dijo que la curiosidad y la curiosidad son la fuerza impulsora del conocimiento, luego de lo cual agregó, diciendo que así aprendió varias disciplinas. En respuesta, Yurina agradeció a Dave por su consejo. Luego de unos segundos, el hombre le entregó a la niña una hoja de papel en la que escribió la traducción de las palabras. Tomando la hoja en sus manos, la niña agradeció sinceramente al hombre por su ayuda. Sosteniendo la hoja con la traducción, la niña pensó que con estas palabras finalmente podría encontrar toda la información que necesitaba, y por lo tanto, ahora no tendría que leer todo para encontrar lo que necesitaba. Sin embargo, Yurina, suspirando, pensó para sí misma que era bastante ingenua al pensar que así podría encontrar todo lo que necesitaba. Pero claro que ese no era el caso. Este estado también notó Reynard, quien decidió preguntarle a la niña si todo estaba bien, a lo que solo recibió silencio. Después de todo, Yurina, por su parte, pensó en que llevaba varias noches sin dormir, pues revisó todo el tomo que le trajo Dave. Pero a pesar de ello, todavía no encontró nada. Sin embargo, la chica entendió perfectamente que ahora necesitaba entrar a la biblioteca imperial. Después de todo, Yurina pudo convencer al marqués y a Dave, después de lo cual ella todavía entró en esta biblioteca. Tan pronto como vio el tamaño de este lugar, se sorprendió. Pero a pesar de que pudo venir a la biblioteca, estaba decepcionada porque le resultaba más fácil encontrar fuentes para escribir una tesis en una vida pasada que información en esta biblioteca. Sin embargo, recurrió a Dave y le pidió que primero le trajera los libros que estaban en los estantes superiores. De repente, el hombre se volvió hacia Yurina y dijo que no necesitaba hacer esto. La niña se sorprendió al escucharlo, después de lo cual añadió, diciendo que lo más probable es que los rumores sean completamente falsos. A esto, la chica le dijo a Dave que debían asegurarse, porque definitivamente es imposible saber algo de antemano. Siguiente, Yurina agregó, diciendo que definitivamente encontraría lo que necesitaba y se lo mostraría a Reynard. Después de lo cual pensó en el hecho de que si existía incluso una pequeña posibilidad, entonces no debería darse por vencida, especialmente porque la niña sabía que si podía protege al niño del dolor, buscará no solo en la biblioteca imperial, sino también en todo el imperio. Dave se dirigía a ella, quien le decía que se preocupaba demasiado por Reynard. Lo que escuchó la sorprendió, pero le dijo a su marido que era obvio, porque ella misma había traído al niño a la finca. En eso, Dave le dijo a la chica que es muy protectora con el chico, asumir lo que es. Parece una gran tarea. En respuesta, Yurina le dijo que era por todos los problemas por los que había pasado el niño. Luego, interrumpió sus pensamientos, pues le dijo a su esposo que estaba haciendo todo esto por su descuido. Al escuchar esta respuesta, el esposo sonrió y preguntó si esa era la verdadera razón. Luego de eso, el hombre se inclinó hacia Yurina y le preguntó si ella podría tener algún interés en Reynard. Sin embargo, quería continuar con el pensamiento, pero la chica lo interrumpió y le pidió que no dijera tonterías, y luego le pidió que leyera el título del libro para ella, al que señaló. Después de todo,
Dave continuó mirando a la pequeña dama con interés, porque parecía esperar que ella se separara. Pero sus expectativas fueron en vano, porque, volviéndose hacia él, la niña dijo que no se le ocurría nada. Sin embargo, Yurina pensó en el hecho de que, a los ojos de su marido, ella y Reynard parecen una pareja muy linda. Pero la niña también entendió que era más una niñera para el niño, que amamantaba y consolaba a un niño travieso todo el día, que una posible pareja. De repente, se dijo a sí misma que si realmente tuviera 11 años, podría permitir lo que Dave estaba pensando. Gastar con Reynard todos tus días. Yurina podía decir con confianza que él es un niño bastante lindo. Pero, sin embargo, entendía que siendo una niña adulta en el cuerpo de un niño, no podía permitir nada extra, porque podría tener problemas muy grandes. En ese mismo momento, se volvió hacia el hombre y le pidió que se parara como un pilar y la ayudara a leer el título del libro que había tomado, a lo que él sonrió y respondió afirmativamente. Después de un tiempo buscando libros, Dave decidió preguntarle a la niña si realmente podría revisar el contenido completo de todos estos libros. La niña quedó un poco sorprendida por esto, y el hombre mismo le dijo que aunque se había llevado algunos libros, todos eran bastante gruesos y pesados para que los leyera sola. Sobre esto, Yurina negó la opinión de su marido y además le dijo que todo esto sería la norma para ella. Además, justificó sus palabras diciendo que debía hacer todo lo que estuviera a su alcance. Al final, la niña entendió que su plan, en el que tenía que encontrar las palabras adecuadas en los libros, resultó ser más difícil de lo que le parecía antes, porque, de hecho, esa tarea es bastante difícil. De repente, de manos de la niña, una criada llamada Betty arrancó los gruesos libros y además le dijo a la niña que no podía. Después de eso, le dijo a Yurina que entendía el hecho de que estudiar es algo bueno, pero la criada le dijo a la niña que su salud era más importante para ella y la niña le pidió que le diera el libro. En respuesta, la criada le dijo que no le dará el libro, porque sabe que la niña volverá a estudiar toda la noche, después de lo cual se cansará. Por eso, Yurina dijo Betty que estará bien. Luego, la niña se abalanzó sobre la criada para tomar el libro, pero Betty no quería regalarlo. Al mismo tiempo, la niña le dijo que lo entendía perfectamente, y por eso, hoy se acostaría más temprano, a cambio de este libro. Finalmente, después de unos segundos de lucha, Yurina, después de todo, pudo tomar un libro, pero la niña estaba muy cansada de tal cosa. Después de un tiempo, la niña, caminando por el pasillo acompañada de Dave, pensó que aún podía llevarse algunos libros, pero sin embargo entendió que si todo iba como antes, entonces la criada Betty le quitaré los libros nuevamente. De repente, algo llamó la atención de la pequeña dama, lo que la sorprendió y la detuvo en su lugar. Al final, resultó que eran hombres que vestían uniformes blancos. Mirando al chico principal que caminaba en el medio, la chica se sorprendió al ver su ropa y espada. Al mismo tiempo, mentalmente se preguntó si dónde comía la gente de la familia imperial. Cuando los invitados se acercaron, Yurina pudo ver bien al niño, y cuando notó su cabello negro y sus ojos dorados, se sorprendió. Después de todo, en ese mismo momento, se dio cuenta de que este misterioso tipo era el príncipe heredero que cortejaba a Yurina en la obra original. Cuando el príncipe y sus guardias se acercaron, Dave se arrodilló. Luego de lo cual saludó a Su Alteza el príncipe heredero, la niña quedó sorprendida por tal cosa. Pero aún así, ella también hizo una reverencia y saludó al príncipe heredero. Después de todo, pensó en ello. ¿Por qué entonces no podía recordar el hecho de que frente a ella estaba el príncipe heredero que tenía cabello oscuro y ojos dorados ardientes? En el mismo momento, el príncipe heredero les ordenó que se levantaran. Después de eso, Dave se levantó y luego el príncipe se volvió hacia él y le dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía. Y mientras tanto, Yurina siguió pensando en esa situación.
A continuación, el príncipe le dijo que no lo había visto últimamente, tras lo cual el príncipe le preguntó a Dave si el marqués de Cartia no lo deja ir en absoluto. Mientras los hombres hablaban, la niña recordó a este príncipe de la novela. Resultó que su nombre era Curtis Xenonian. Él era el personaje principal y el único Yurina. Tuvo que evitarlo con todas sus fuerzas. Al recordar todo esto, la niña finalmente entendió el motivo de su ansiedad, que sintió entonces. En respuesta, Dave Lee dijo al príncipe que siempre estaba ocupado, pero durante estos días estaba aún más ocupado. Mientras tanto, los pensamientos de la niña seguían diciéndole que todo había sido un gran error. La siguiente es Yurina. Pensó en el hecho de que no tenía tiempo para evaluar la situación, así que si sabía que el chico era Curtis, entonces ella no actuaría como lo hizo entonces. Al final, la niña se dijo mentalmente que lo más probable es que el príncipe heredero apenas recuerde la situación que sucedió ese día, y por lo tanto, entendió que solo necesitaba comportarse con calma y no llamar la atención innecesaria. De repente, Curtis se volvió hacia Dave y le preguntó si le gustaría continuar la conversación en otro lugar, tomando una taza de té. A esto, el hombre respondió en tono tranquilo, diciéndole al príncipe que no estaría en contra de tal acción, y además dijo que no podía hacerlo, argumentando que hoy no había venido a este lugar, escuchando a las palabras de Dave. La niña esperaba que el príncipe no le preguntara al hombre quién vino con él, pero sus esperanzas se desvanecieron al mismo tiempo que las de Dave. Terminó su monólogo, porque en ese momento, para sorpresa del propio hombre, el príncipe heredero comenzó a ir hacia el hombre para ver quién venía aquí con él. Lo vio la propia Yurina, quien mentalmente le rogó que no fuera a mirarla. Cuando Curtis se acercó a la niña, le dijo que lo más probable es que ella fuera la misma hija del marqués Cartia, con quien es muy protector. El niño llegó a esta conclusión porque entendió que ella estaba con el caballero Dave. Mirando al príncipe heredero, Yurina se quedó paralizada en su lugar, porque en ese momento se dio cuenta de que en ese momento su cuerpo estaba envuelto por una ansiedad increíble. Mientras tanto, Curtis, al mirarla, le ordenó que levantara la cabeza y lo mirara. Luego de hacerlo, le ordenó a la niña que dijera su nombre. En el mismo momento, tímidamente, se presentó al príncipe heredero como Yurina. Cartia, después de eso, apretó aún más el libro que sostenía en sus manos. Ante eso, Curtis se acercó a ella, luego de lo cual tomó su barbilla y levantándola repitió su nombre y apellido. La niña quedó bastante sorprendida por tal gesto. A continuación, el chico le preguntó por qué temblaba tanto, tras lo cual decidió preguntarle si pensaba que se la iba a comer o algo así. En respuesta, Yurina respondió el príncipe heredero, diciendo que ella no tenía esos pensamientos en absoluto. De repente, el niño miró hacia abajo y se sorprendió porque vio que la niña tenía libros gruesos en sus manos. En el mismo momento, comenzó a tocarlos y, además, decidió preguntarle a la niña, preguntándole si realmente leía libros tan difíciles, y luego añadió, diciendo que las niñas generalmente no leen esos libros. Luego, Curtis miró directamente a los ojos de Yurina. Le pregunté si esa literatura era realmente interesante para ella. Ante tal pregunta, la chica no supo qué decir, pero de repente intervino en la conversación Dave, quien respondió a la pregunta del príncipe heredero, diciéndole que Yurina ahora en el proceso de estudiar la lengua antigua. Al escuchar esto, el príncipe se sorprendió un poco, tras lo cual decidió preguntarle al hombre si no sentía esto. En eso, Dave sonrió y le dijo al príncipe que había entendido todo correctamente, tras lo cual el hombre añadió, diciendo que aprender un idioma antiguo era un pequeño pasatiempo para una niña. En respuesta, Curtis sonrió, se cruzó de brazos y dijo que aprender una nueva disciplina siempre es bastante interesante, tras lo cual enfatizó que el mejor aprendizaje es aquel en el que hay interés. Luego,
el príncipe sonriente se volvió hacia Yurina y además le dijo que podía aconsejarla sobre algo bastante interesante. Después de lo cual, él le pidió que solo se tomara su tiempo. Al escuchar esto, el caballero Dave y la niña se sorprendió. Unos minutos más tarde, la pequeña dama y el príncipe Curtis estaban parados en algún lugar entre las filas de libros. Mientras tanto, la niña se puso de pie y pensó en cómo de repente todo cambió en la otra dirección. Pero aún así, se sentía como si estuviera en alfileres y agujas, porque, como resultó, el niño no había hablado con ella durante bastante tiempo. Mirándolo, Yurina pensó en el hecho de que, en su opinión, él se interesó en ella por lo que pasó la última vez. Pero sorprendentemente, el niño no le habló, por lo que la niña pensó que lo más probable es que realmente no la recordaba, pues no le contó nada sobre aquel incidente. Al fin y al cabo, pensó en lo que era posible que mostrara el príncipe heredero. Su interés en ella solo por el hecho de que ella es de la familia Cartia. Mirando a Curtis, Yurina entendió que considerando su edad real, ella era mucho mayor que el príncipe heredero, pero, sin embargo, también entendió que él se comporta de una manera completamente diferente, porque no tiene el infantilismo que estaba presente en Reynard. Después de todo, el comportamiento de este niño no le sorprendió, porque sabía muy bien que vivía en la atmósfera sofocante del Palacio Imperial y que desde pequeño todo estaba a sus pies, y él mismo solo estudiaba la ciencia del gobierno del imperio. De repente, la niña se preguntó si este príncipe heredero era una persona aterradora, tras lo cual respondió a su propia pregunta, porque entendió que le tendría miedo incluso si no supiera la historia original sobre él. Sin embargo, Yurina también entendió que cuanto más intentaba mantener la compostura, más sentía la presión del príncipe heredero. Sacando el libro del estante superior, la pequeña dama se dijo a sí misma que no podía permitirse acercarse a Curtis como lo había hecho en el original. En el mismo momento, el príncipe heredero la sostuvo con una mano y con la otra la ayudó a conseguir el libro que quería llevarse. Un acercamiento tan repentino sorprendió a Yurina. Después de recuperar con éxito el libro, Curtis se volvió hacia la niña. Luego le dijo que su broma era bastante peligrosa y luego agregó, diciéndole que simplemente le dijera qué libros quería y él se los entregaría. En respuesta, Yurina agradeció tímidamente al príncipe heredero por su ayuda, pero al mismo tiempo pensó que necesitaba abandonar este lugar lo antes posible, porque se sentía cada vez más como si estuviera en alfileres y agujas aquí. De repente, Curtis se acercó a la niña pensativa, luego de lo cual se volvió hacia ella y le dijo que esperaba que esta literatura la ayudara. En respuesta, Yurina agradeció al príncipe. Tan pronto como la niña salió de la biblioteca, suspiró aliviada, porque entendió que afortunadamente nada terrible había sucedido. Pero sin embargo, la pequeña dama se dijo a sí misma que estando allí, casi muere por la tensión. En el mismo momento, Curtis sonrió a la chica y le pidió que se diera prisa, justificando su petición por el hecho de que el caballero Dave Kest muy probablemente esperándola. Ante esto, la muchacha sorprendida le dijo al príncipe que con gusto cumpliría su pedido. De repente, el propio príncipe, que estaba mirando a Yurina, le dije que si lo piensas bien, la última vez rompieron como ahora. Al escuchar esas palabras de Curtis, la niña se sorprendió bastante, pero el príncipe heredero no se detuvo ahí y continuó diciendo que la última vez tuvieron bastantes inconvenientes. Después de eso, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó a Yurina. Y luego Curtis le dijo a la niña que lamentaba el hecho de que nunca pudo preguntarle cómo se llamaba. Por eso la niña se sorprendió. Porque en ese momento, Yurina pensó en el hecho de que había rezado para que, a pesar de todo lo que había pasado ese día, el príncipe heredero no se enamorara de ella. Entonces, de repente, en algún rincón de su subconsciente, surgió un recuerdo que era como un grano de maíz ardiendo que explotó con un ruido tan fuerte que se convirtió en palomitas de maíz. En el mismo momento,
El príncipe heredero se volvió hacia Yurina y le dijo que definitivamente recordaría su nombre, tras lo cual se fue. Mientras tanto, la chica sorprendida recordó algo. Al final se dijo a sí misma que era imposible, pero aún así pudo recordar que Yurina y el príncipe heredero Curtis tenían una relación romántica. Después de un tiempo, cuando la niña llegó a casa, se sentó a la mesa, luego de lo cual se recostó sobre sus manos pensando en todo lo sucedido. Su condición fue notada por Reynard, quien quería ayudar a la niña de alguna manera, así que comenzó llamándola. El niño estaba preocupado por su condición y por eso decidió preguntarle a Yurina qué pasó, tras lo cual le dijo que hoy estaba bastante extraña. En respuesta, la niña, sin levantar la cabeza, le dijo que todo estaba bien para ella. Pero aún así, Reynard realmente no creyó en sus palabras, por lo que decidió ponerle la mano en la frente, tras lo cual le preguntó a la niña si tenía temperatura. Sobre esto, Yurina: le dije que con ella todo está bien, ella está así porque está un poco cansada. Finalmente, como respuesta, el niño le dijo que probablemente su condición se debía a que seguía mirando los garabatos que estaban escritos en los libros, tras lo cual agregó diciéndole que él también se cansaba cuando veía palabras difíciles. Las palabras de Reynard, la niña sonrió y le dijo que lo que él le decía era bastante similar a su condición. Después de eso, se apoyó nuevamente en sus brazos, y el niño que la miraba estaba triste por su condición. Después de todo, Yurina pensó en el hecho de que nunca hubiera pensado que tendría una relación con el príncipe heredero. De repente, se preguntó por qué Curtis dejó a Yurina y eligió a Lydia, pese a que mantenía una relación con la primera. Sin embargo, la niña pensó en el hecho de que si el príncipe heredero conocía a Yurina, entonces, ¿cómo Lydia y Yurina se convirtieron en rivales? Después de eso, la niña pensó en lo que Yurina podría hacer. De la pieza original hizo algo mal entonces, pero aún así se preguntó qué podría cambiar si descubriera qué había hecho mal exactamente la niña. Al mismo tiempo, respondió a su pregunta diciéndose a sí misma que nada cambiaría realmente si se enterara, porque independientemente de si el príncipe heredero estaba saliendo con Yurina, no importa, porque para ella estaba completamente claro que Curtis había desarrollado un interés en ella y por lo tanto entendió que tal evento tendría un efecto bastante negativo en todos sus planes. Después de todo, la niña se sentó y pensó qué hacer a continuación, y mientras tanto, Reynard trató de averiguar por ella si había sucedido algo grave. Sin embargo, Yurina reaccionó a las palabras del niño preguntándole qué quería decir. En respuesta, le dijo a la niña que había estado caminando con el rostro sombrío todo el día y que también se veía débil, luego de lo cual le preguntó si realmente se sentía así. Esto se debe al hecho de que la criada Betty no está presente. A continuación, Reynard, volviéndose hacia la chica, añadió diciéndole que si tiene algún problema que se lo cuente, y él a su vez la escuchará. Después de eso, le preguntó una vez más a Yurina: ¿le pasó algo? Al principio, la niña se sorprendió con tales palabras, pero literalmente, un segundo después, tomó el control y respondió a las palabras del niño, diciéndole que era un secreto. Tal respuesta lo enfureció, y por eso decidió contárselo a la niña. Que no tenga miedo, porque él no le dirá nada a nadie. Al final, las palabras del chico no afectaron a Yurina de ninguna manera, pues ella le dijo que a pesar de sus palabras, no podía decirle nada, porque todavía era un secreto. Luego de lo cual, la chica pensó en el hecho de que su consideración era bastante notable. Sin embargo, Yurina no podía contarle a nadie sobre la situación, así que la mayor parte del tiempo simplemente pretendía que estaba bien y trataba de sonreír para que nadie supiera si algo malo le pasaba. Probablemente por su comportamiento, nadie de la familia Cartia o los sirvientes no se dieron cuenta de que tenía algún sentimiento. Después de todo, la propia niña entendió que esto estaba en su mano, porque si empezaban a hacerle preguntas sobre su condición, entonces nadie creería lo que ella les diría.
Además, entendió que nadie creería su historia de que ella es una especie de extraterrestre de otro mundo y que este mundo en el que están todos es ficticio. Y más aún que una niña desde el principio supo de su propia muerte. Mientras tanto, Reynard no perdió la esperanza de saber de la niña sobre su condición, por lo que continuó pidiéndole que le contara todo. De repente, apoyó sus manos en la mesa y le dijo a Yurina que le dijera lo que le molestaba, sin importar que pudiera ser algo pequeño, tras lo cual agregó diciendo que de todas formas algo le molestaba. Luego, el niño continuó diciéndole a la niña que incluso si le resultaba difícil hablar de esas cosas, debería intentarlo, después de lo cual añadió, diciendo que en ese caso podría hacerla sentir mejor. Luego de escuchar a Reynard, la niña se sorprendió, pero el propio niño no iba a detenerse, pues le dijo que siempre se sentía mejor cuando hablaba con una persona que lo trataba con comprensión. Después de todo lo que he oído, Yurina, sin embargo, decidió contarle al niño lo que le molestaba, pero con bastante cautela, porque se volvió hacia él y le dijo que recientemente había tenido un sueño, en el cual vio su ceremonia de mayoría de edad, pero aún así, agregó diciendo que definitivamente no recordaba todo, pero pensó que había un hombre en ese sueño que le gustaba bastante. A continuación, la niña dijo que en ese sueño le parecía que le gustaba alguien que le agradaba a ella, tras lo cual agregó diciendo que incluso podrían estar saliendo. Al escuchar las palabras de Yurina, Reynard le pidió que continuara, momento en el cual la niña le dijo que en algún momento se dio cuenta, porque de alguna manera se enteró que el hombre tenía una aventura con otra mujer. Finalmente agregó diciendo que después esa mujer se enteró y la mató. Después de todo, Yurina sugirió, diciendo que tal vez ese hombre pensó en un sueño que ella se convertiría en un obstáculo para él y su nueva pasión. Por lo que he oído, Reynard cayó en un estupor y permaneció como enterrado por tal complot. Sin embargo, la chica entendió muy bien que contó esta situación de una manera bastante grosera, pero, en su opinión, el mensaje de sus palabras debe ser bastante claro. Después de todo, Yurina se volvió hacia el chico y le dijo que recientemente conoció a un chico que era muy similar al chico de su sueño. Después de eso, alisándose el cabello, agregó diciendo que porque recordó la pesadilla que tuvo, se siente muy deprimida. Al mismo tiempo, la niña pensó en lo que pudo haber hecho estúpidamente, porque pensó en decir eso 12. Tú es un niño de 1 año. Por este hecho, ella misma era divertida, pero de repente, Reynard se abalanzó sobre ella, después de lo cual la abrazó con mucha fuerza, sorprendiendo así a Yurina. Sosteniendo a la niña en sus brazos, le dijo que ella debía haber estado muy asustada por esto, después de lo cual agregó, diciendo que si esto le hubiera sucedido a él, probablemente se habría asustado bastante. En respuesta, Yurina, sorprendida, preguntó al niño si lo que escuchó no le hizo gracia, pues lo que ella dijo fue solo en un sueño, a lo que él le preguntó a la niña en un tono bastante serio, preguntando qué tenía de importante el hecho de que solo fuera un sueño. Después de todo, Reynard se volvió hacia la niña y le dijo que las cosas aterradoras son cosas aterradoras, sin importar si sucedieron en un sueño o en la vida de vigilia, después de lo cual agregó, diciendo que si también veía en persona a la persona que estaba en su terrible sueño, entonces él también me asustaría escuchar las palabras del chico Yurina. Estaba sorprendido. Al final, el niño decidió darle un consejo, por lo que se volvió hacia la niña y le dijo que simplemente no debería volver a encontrarse con la persona a la que realmente teme. Después de escuchar tal consejo de Reynard, la niña sonrió y le dijo al niño que tenía razón. Siguiente, Yurina le dijo al niño que así lo haría, tras lo cual se despidieron. Tan pronto como el niño cerró la puerta, se sintió avergonzado, después de lo cual mentalmente se llamó a sí mismo un tonto, porque pensó en lo que le sucedería a Yurina.
Una situación así debe haber sido realmente bastante difícil. De repente, se sentó abruptamente en el suelo y, mirando a un punto, pensó que no podía consolar completamente a la niña, porque su estado de ánimo cambió repentinamente de una manera extraña, después de escuchar las palabras de la chica de que podría haber estado saliendo con ese chico. Después de todo, para Reynard era una pena que no pudiera ayudar completamente a Yurina, especialmente porque la chica misma se puso de su lado cuando él simplemente lo necesitaba. En el mismo momento, el niño comenzó a regañarse a sí mismo porque no podía convertirse en un buen amigo de la niña, tras lo cual se llamó a sí mismo miserable. Mientras tanto, Yurina, quien caminaba por el pasillo acompañada de 2 sirvientas, pensó en las palabras del niño, tras lo cual se dijo a sí misma que el niño tenía razón, pues por el momento solo estaba el comienzo de la obra original, y por eso la niña entendió que a partir de ese momento debía intentar hacer todo lo posible para evitar que situaciones similares volvieran a suceder. Después de eso, pensó en el hecho de que este verano Carrion tendrá solo 12 años. Dentro de un rato, Reynard se sentó en clase y también pensó que, aunque estaba interesado en aprender, el hecho de no poder acostumbrarse a la vida en esta finca lo entristecía. De repente, se reclinó en su silla y pensó que cuando estuviera en el asilo, podría hacer lo que quisiera. Al final, el niño pensó que cuando se acostumbrara a la vida en esta finca, todo estaría bien, hasta que de repente fue perturbado por una voz. Alguien le informó que los dulces ayudan a despejar un poco la mente. De tal intrusión, Reynard casi se cae de la silla. Al final resultó que esta voz desconocida era la criada de Betty, quien sonrió al ver la reacción del niño. En ese mismo momento, el niño tomó la taza de té, luego de lo cual agradeció a la criada. A cambio, ella le dijo al niño que no necesitaba agradecerle. Además, agregó que era solo su trabajo. Después de todo, mirar a Reynard, Betty pensó en el hecho de que a pesar de la corta edad del niño, él trabaja con bastante diligencia y por lo tanto, de tal cosa, quería protegerlo aún más. Al mismo tiempo, pensó en su hermana menor, que era algo así como un niño. Mientras la criada volaba en algún lugar de sus pensamientos, el niño decidió preguntarle a dónde fue Yurina. Sobre esto, Betty Lay dijo al niño que la pequeña dama había ido a encontrarse con el caballero Dave. De repente, la criada sonrió y le preguntó a Reynard sobre si siente lo que le falta a Yurina. Cuando no está cerca, ante tal pregunta, sus mejillas se ponen rojas. Sin embargo, le dice a la criada que no siente nada de eso. Después de todo, Betty le pidió al niño que no se preocupara. Luego añadió, diciéndole que la señora Yurina volverá pronto. Mientras tanto, el chico ardía de vergüenza. Mientras tanto, la criada que estaba mirando al niño pensó que era bastante lindo, pero aún así se volvió hacia él con la misma sonrisa y le dijo que tenía que irse, tras lo cual le pidió que descansara hasta que llegara su maestra. Tan pronto como la criada Betty salió de la habitación, Reynard decidió relajarse, y por eso, en el mismo momento, se reclinó en la silla y se preguntó en voz alta qué podría estar haciendo la chica que aún no había regresado durante tanto tiempo. Después de todo, se dijo que últimamente Yurina bastante ocupado y por eso ni siquiera quiere asistir a clases con él. En el mismo momento, el niño recordó que la niña tenía pesadillas y que estaba constantemente cansada, porque seguía buscando al menos alguna información sobre sus ojos rojos. Después de todo, Reynard se dijo a sí mismo que no le importaba si ella encontraba alguna información sobre él o no, porque más que el significado de los ojos rojos. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, el niño recordó a Yurina. Le dijo que le gustaban sus ojos. Luego de estos recuerdos, el niño se dijo a sí mismo que no le importaba si a los demás les agradaba o no, porque lo único que quería era agradar a Yurina. Después de todo, se dijo a sí mismo que haría todo lo posible para esto, en el mismo momento en que su maestro llegó a la oficina.
Mientras tanto, la pequeña Yurina llegó a la oficina del caballero Dave. Con una sonrisa en los labios, saludó al hombre, tras lo cual le pidió que le explicara algo. Tomando el libro que la pequeña dama había traído consigo, el hombre quedó sorprendido, por lo que decidió preguntarle si quería que le explicara esta página del libro, a lo que la niña le respondió afirmativamente. Después de todo, Yurina no entendía lo que estaba escrito en esa página, pero sí sabía una cosa. Definitivamente notó la presencia de las palabras rojo y ojos. Sin embargo, la niña entendió que a pesar de que tuvo algunas dificultades, el hecho de que fue a la Biblioteca Imperial a pesar de ellas fue realmente la decisión correcta. Después de todo, Yurina esperaba que el libro realmente contuviera información valiosa sobre los ojos rojos. De repente, los pensamientos de la niña fueron interrumpidos por un hombre que quedó sorprendido por el hallazgo. Al ver tal sorpresa del caballero Dave, la niña se sintió increíblemente feliz por lo que encontró allí. Después de eso, ella alegremente comenzó a preguntarle al hombre sobre su hallazgo y lo que allí estaba escrito, a lo que el caballero le pidió que esperara, y luego le dijo que según los registros, se rumorea que el archimago William había ojos rojos. Además, agregó, diciendo que algunas personas decían que los ojos del archimago eran como los de una bestia y que supuestamente estaba maldito. Pero aún así, un hombre llamado Shannon Artis, que estudió al archimago William durante bastante tiempo, afirmó que los ojos del archimago eran la fuente de la magia. A continuación, Dave dijo que Shannon Artis lo basó en el mito de la creación del reino de Denik, que estaba situado en las provincias del sur del imperio antes de la unificación del propio imperio. Resulta que, según un libro antiguo que estaba leyendo Knight Dave Kent, Alejandro Denik, que fue el primer rey en el mito fundacional del reino de Denik, tenía los ojos rojos y además se hacía llamar hijo de una diosa y afirmaba que tenía los ojos rojos gracias a la bendición de la propia diosa. Pero lo más importante era que después de todo lo sucedido, se creía que las personas que tenían los ojos rojos eran benditas por la diosa y por ello comenzaron a ser llamados beatos y además eran tratados como dioses. Al final, las opiniones en la sociedad estaban divididas sobre si esas personas realmente tenían al menos alguna relación con la diosa. Pero, sin embargo, nadie comenzó a dudar de que el llamado Beato, que vivía solo en el reino de Denik, fueron los mejores magos de esa época. Después de escuchar la interpretación del libro, Yurina pensó en el hecho de que, mientras pensaba para sí misma, los ojos de Reynard seguían siendo especiales, y todos estos discos demuestran una vez más lo especial que es. Ahora mismo, Dave se volvió hacia la niña y le dijo que era la primera vez que escuchaba una historia así, tras lo cual agregó, diciéndole a la niña que si no hubiera encontrado el libro, bien podría haber estado en la oscuridad. Por fin, el hombre comentó que no entiende por qué. Aparte de este libro, no quedan más registros de ojos rojos. A esto, la niña le dijo al hombre que, muy probablemente, alguien se deshizo de estos registros a propósito. Ahora mismo, Dave dijo que efectivamente así es, porque en su opinión, la existencia misma del Beato actuó como apoyo espiritual para Denik.